Nuestro siguiente invitado no requiere presentación sin duda, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Señor Insulza, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Señor Insulza, parte de la cumbre de la CELAC Unión Europea y los días previos, al menos en Chile, han estado marcados por estas interpelaciones de la UDI al líder cubano Raúl Castro. ¿Cree que este panorama empaña de alguna manera la próxima cumbre en Santiago? Mire, estas son cosas que ocurren con más frecuencia de la que usted cree, que algún grupo, algún sector político en distintos países amenaza con emprender alguna acción contra un jefe de Estado visitante, pero la verdad es que, como lo ha dicho el canciller Moreno, así lo he leído, en esta materia existe una convención, no sabría recordar cuál en este momento, una convención muy explícita respecto a la inmunidad absoluta que gozan los jefes de Estado en todos los países signatarios, y Chile es uno de esos países signatarios. Por lo tanto, creo que esto no podría pasar de una simple amenaza. ¿Corresponde que el gobierno de Chile haga alguna gestión en el marco de la CELAC con Raúl Castro para pedir la entrega de información? ¿Sería eso, desde el punto de vista internacional, algo aceptable, algo normal? Mire, esas cosas a veces se hacen, hay conversaciones entre los jefes de Estado, se conversan distintos temas, no se puede descartar. Lo que le aseguro es que seguramente si se hace, se hará con la discreción del caso, precisamente a ver si tiene algún efecto. Ahora, señor Insulza, ¿ustedes en los gobiernos de la concertación alguna vez le requirieron información sobre el paradero de los asesinos de Jaime Guzmán al gobierno de Cuba? Y si eso fue así... Yo creo recordar que sí. ¿Y qué tipo de información le dieron? ¿Y si cree que le dieron toda la que tenían o guardaron una parte? Mire, yo creo recordar que sí, que se pidió la información, pero al mismo tiempo nunca hubo un reconocimiento de que esas personas se encontraban en Cuba efectivamente, ¿no? La verdad es que la información fue bastante escasa. ¿Usted cree que le entregaron toda la información? Mire, yo pienso que nos entregaron alguna información. La verdad es que no tengo recuerdo exacto de cuando esto ocurrió. Yo tengo entendido que ocurrió con anterioridad a mi llegada ahí. Creo que era ministro de Relaciones Exteriores en ese momento, de la presidencia, pero no descarto que se haya seguido pidiendo después a través de tribunales, porque generalmente son exhortos que se piden por tribunales, no son acciones que hacen los gobiernos de manera directa. Se lo pregunto pero como digo, lo que sí recuerdo es que nunca... ¿Sí, perdón? Sí, no, es que se lo pregunto de otra forma, para ser más directo. ¿Cree que los asesinos o algunos de los asesinos de Jaime Guzmán están en Cuba? Mire, yo no tengo ninguna evidencia que me permita decir en este momento, estamos hablando de hechos bastante anteriores, eso sea así. No tengo conocimiento yo suficiente de este tema como para saber dónde se encuentran las personas que fueron imputadas dentro del caso Guzmán, ¿no? Y desde que usted está en la OEA, ¿el gobierno chileno le ha pedido a la OEA alguna gestión para servir de intermediario o hacer alguna gestión con Cuba para precisamente pedir información al respecto o no? No, lo que el gobierno chileno ha hecho es un requerimiento a la Comisión de Derechos Humanos para la extradición de una persona desde Argentina, pero no tengo recuerdo yo y creo tener la información para decir que no tenemos nosotros peticiones pendientes del gobierno de Chile hacia Cuba sobre esta materia. Cuba todavía depende, de acuerdo con nuestra carta, debería responder a la Comisión de Derechos Humanos, no lo hace, pero no se ha pedido nunca una gestión nuestra al respecto. Y si el gobierno chileno hiciera esa petición, ¿qué podría hacer la OEA? ¿Podría hacer efectivamente esa gestión a través de la Comisión de Derechos Humanos? Yo no me puedo anticipar a lo que el gobierno chileno podría o no podría hacer, no creo que me corresponde. Señor Insulza, hay quienes acusan tanto a la UDI como al PC de inconsecuencia, justamente a raíz de este tema, en el sentido que critican solo a dictaduras de enemigos, entre comillas, lo pongo, ideológicos, que no critican a las de su propio bando. ¿Ve usted algo de eso? Yo creo que lo que está ocurriendo en esta entrevista, con todo respeto, es que ustedes están haciendo exactamente lo que no se quiere que ocurra, que se convierta en un tema de la CELAC. Yo no sé por qué razón se insiste en un tema que ya está contestado por el gobierno de Chile y que realmente no debería empañar una importancia que tiene la CELAC. Yo la verdad es que creo que es un error plantear, como ha ocurrido muchas veces, desgraciadamente, en este tipo de reuniones, la gente se engancha en un asunto, la prensa habla solamente de un tema
y un esfuerzo enorme que Chile está haciendo para organizar una visita de los líderes mundiales y regionales que vienen, se transforma en un tema como este, que yo no voy a participar en ese proceso yo. Y si hubiera que explicarle a la gente... Con mucho respeto. Sí, si hubiera que explicarle a la gente por qué... Ustedes, pero pues... Señor Insulza, si hubiera que explicarle a la gente por qué esta reunión de CELAC y Unión Europea es relevante y no es sencillamente una cumbre más, que es lo que mucha gente podría pensar. ¿Qué es lo que le hace particularmente relevante que destacaría usted? Yo creo, lo particularmente relevante, curiosamente, es algo contradictorio, porque hace algún tiempo las relaciones entre América Latina y la Unión y Europa, América Latina y el Caribe y Europa, eran las más importantes que tenía nuestra región. Si nosotros tomamos un caso, por ejemplo, de Chile, que es un país que siempre ha estado abierto al Asia, por ejemplo. Sin embargo, cuando yo era ministro de Relaciones Exteriores, hace más de 15 años, las relaciones económicas con Europa eran las más importantes que Chile tenía. Hoy día eso ha cambiado muy sustantivamente. Hoy día la región mira hacia otras partes, en circunstancias que Europa es una región con la cual tenemos vínculos culturales y económicos de gran relevancia. Por lo tanto, lo que podría hacer esta reunión CELAC, Unión Europea, es precisamente volver a levantar o trazar los caminos a través de los cuales se pueda volver a levantar una relación con Europa que yo creo que muchos echan de menos en la magnitud que tiene. Ahora, esto no vale igual para todos los países. España tiene una fuerte relación todavía con América Latina, pero los demás países han tendido mucho más a trabajar su entorno directo con la expansión de la comunidad o dirigirse hacia otras regiones, y es el momento de poner de relieve a América Latina de nuevo. Señor Insulza, uno de los lugares donde sigue mirando América Latina y específicamente también Chile es donde se encuentra usted, Estados Unidos. Y justamente el senador John Kerry fue muy crítico a través de una carta junto a otros senadores de su gestión en la OEA. Lo acusaban de carencia de visión estratégica. Decían también, estoy citando sus palabras textuales, culpamos al liderazgo ejecutivo de la OEA. Bueno, pasado mañana Kerry va a jurar como secretario de Estado y nos gustaría saber cómo cree que va a ser su relación con él como secretario general de la OEA, con el que ahora es entonces va a ser el secretario de Estado de Estados Unidos. Mire, yo creo que van a ser excelentes relaciones, como las que yo he tratado de tener siempre con el Departamento de Estado de uno de los otros países miembros. Creo que el tema de la carta que firmaron, o que se firmó o se trabajó entre algunos asesores de los senadores, ha sido bastante aclarado. La mayor parte de los temas, si usted se da el trabajo de comparar un documento que yo presenté en el Consejo de la OEA en enero del año pasado, con el texto de la carta, va a ver que todos los temas que se plantean, incluso con algunos detalles, están escritos en ese documento. Naturalmente yo no voy a pedir que los senadores mismos se hayan leído los documentos, pero aquellos que los asesoraron omitieron decir que la mayor parte de las ideas que estaban firmando eran ideas que había formulado yo un año antes. ¿Y usted pudo conversar con Kerry después del episodio de la carta? ¿Ha tenido ocasión de hacerlo o no? No he tenido ocasión de hacerlo, y yo espero tenerla una vez que sea secretario de Estado ya, pero en otros tienen excelentes relaciones. No tengo ninguna duda que eso va a ser así. ¿Y no le preocupa que la efectividad de su liderazgo como secretario general de la OEA pueda quedar en tela de juicio si el senador Kerry finalmente firmó una carta en la cual expresa una mala opinión de su gestión? No me preocupa en absoluto. Además, no se refiere a mí a título personal en ningún caso, y yo la verdad es que estoy muy tranquilo en este aspecto. Creo que también es algo que armó alguna gente, un jefe, el director de un diario chileno precisamente, que divulgó este documento el único diario que tomó el documento en toda la región, el único que tuvo acceso a eso en toda la región, un solo diario. Creo que eso es un tema ya superado, y la verdad es que no creo que vaya a tener relación alguna o que ver en nada en la relación entre la OEA y Estados Unidos. Ahora, la carta es real. Todas las críticas, mire, yo estoy acostumbrado a recibir críticas de uno y otro lado. Últimamente me han caído bastante también por otros asuntos. Pero eso es lo que pasa por tratar de hacer una organización relevante y equilibrada. Señor Insulza, usted habla de La Tercera, que fue el diario que publicó aquello. La carta es real y además dice concretamente... No he mencionado. Sí, pero para que la gente entienda, digamos. Yo no lo he dicho. Ok, la gente dice... no sé, usted quiere hacerle entender, le puede hacerle entender. No, claro. Usted habla de un diario, yo aclaro que es el diario La Tercera, y decía la carta específicamente: culpamos al liderazgo ejecutivo de la OEA. O sea, sí había una clara mención de a quién consideraban responsable. Una alusión, efectivamente, pero no creo que... Yo creo que es un tema superado. Ustedes están... si quieren ustedes seguir en esto, yo voy a seguir, por cierto, pero es un asunto absolutamente superado.
Ahora, a raíz justamente de lo que ocurrió con esa carta, al mismo tiempo también llama la atención, surge el tema de si usted, vuelve a surgir, si usted volvería o no para su candidatura, y de su candidatura potencial, quiero preguntarle qué plazo se ha puesto usted para definir esa candidatura. Como parlamentario. Yo no he hablado de una candidatura públicamente, Mónica, no he hablado de una candidatura públicamente y no hablaré nunca de ninguna cosa que tenga que ver con la OEA o que tenga que ver con mi función política en Chile mientras esté aquí. O sea que si alguna vez yo hablo de algo relacionado con mi futuro en la política chilena, va a ser después de haber dejado la OEA y no mientras esté aquí. O sea, implica primero, estamos hablando en teoría, implicaría para usted, siquiera decir voy, renunciar primero, si no, ni siquiera hablar, dice usted. Bueno, esa es su teoría, pero yo en realidad lo que estoy diciendo es que yo no hablo de estos temas, que creo que no corresponde que yo como secretario de un organismo internacional esté anunciando lo que pienso hacer o no hacer en la política chilena en el futuro. Perfecto. ¿Y se pone un plazo para tomar la decisión de si va a seguir o no como secretario general de la OEA? No me pongo ningún plazo. Mi plazo, en todo caso, el plazo que tendría que ponerme de todas maneras como máximo es el 25 de mayo del año 2015, si tú quisieras poner algún plazo, que es el día en que terminan mis 10 años. Ya, ahora, si hago algo antes o no, repito, no voy a hablar sobre eso. No hay hablemos en marzo, en su caso, al respecto. No, pero a mí no me parece bien, o sea, me parece cualquier opción que se adopte bien. Yo tengo la mía, que es no hablar de este tema hasta que no, mientras esté en la Organización de Estados Americanos. ¿Y hasta cuándo va a ocurrir eso? Bueno, el único plazo que está fijado es el fin de mi término de 10 años. Vamos a otros temas que tienen que ver con su Secretaría General en la OEA. A mí me pidieron esta entrevista para hablar de la CELAC. Ustedes se interesan por la CELAC, ¿no es cierto? No interesa mucho, pero tenemos muchas cosas que conversar todavía. Hay tiempo, toda esta entrevista. No tengo inconveniente en contestar lo que ustedes quieran, pero le quiero decir que cuando me pidieron una entrevista de la CELAC, ojalá por lo menos se hablen un poco de la CELAC, pues sería una buena cosa. Tenemos tiempo para hacer una entrevista más larga aquí, afortunadamente. Y ya vamos para allá, es televisión por cable, CNN Chile, hay tiempo para conversar, así que vamos con calma. Sí. Respecto del tema de Chávez, queremos preguntarle su opinión, si es Chávez para usted el legítimo presidente de Venezuela o hay vacío de poder, hay posiciones encontradas, ¿qué piensa usted? Mire, yo pienso que nadie puso en cuestión, hubo una elección hace poco, nadie puso en cuestión que el presidente Chávez obtuvo la mayoría absoluta de los votos. Según recuerdo, yo no dije nada porque nosotros no observamos la elección, pero recuerdo que el candidato derrotado en esa elección reconoció no solamente la mayoría de Chávez, sino el resultado mismo de la elección. Por lo tanto, que fue elegido legítimamente no cabe ninguna duda. Ahora, lo que pasa o lo que ya se discute posteriormente es cómo debería ser reemplazado. Pero yo creo que es prematuro hablar de reemplazo de las personas hasta que las personas estén enfermas. O sea, yo la verdad es que en este tema creo que lo mejor sería dejar pasar algunos días, algunas semanas para que este tema se aclare y no tratar de imponer desde fuera y desde alguna prensa internacional una solución al pueblo venezolano. No me parece justo eso. Lo que ocurre es que la Constitución establece claramente que el presidente tenía que jurar el 10 de enero. Sabemos que hay una resolución del Tribunal Supremo diciendo que aquí no hay sino una continuidad de mandato, pero basándose en la Constitución es que desde dentro de Venezuela algunos sostienen que se está violando la legitimidad y la legalidad vigente. Mónica, ni usted ni yo tenemos la voluntad entregada por ningún instrumento nacional o internacional de implementar la Constitución venezolana. La Constitución venezolana la interpretan los órganos que están establecidos. Y desde mi punto de vista como secretario general de la OEA, no vale que me digan es que Venezuela aquí o Venezuela allá. Yo tengo que tratar a todos los países de la organización de igual manera. Cuando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decidió poner fin al escrutinio de Florida, hace algunos años atrás, que usted recordará, nadie le pidió a la OEA que por favor verificara si era legítima o no era legítima la elección en Estados Unidos. No estoy comparando, estoy diciendo que para los efectos de un organismo internacional, todos los países merecen igual respeto y la Constitución le interpreta a cada país o los organismos que la Constitución establece. Esa es la realidad. Pero por ejemplo, no sé por qué se le puede pedir se me puede pedir a mí, sin pasarme a llevar a un organismo miembro de la organización que me ponga a interpretar su Constitución, cuando le interpretaron todos los órganos del Estado ya, pues.
Pero, es por lo que ejemplo, corresponde. dentro de la OEA, el embajador de Canadá pidió que se enviara una misión a Venezuela. ¿Por qué, por ejemplo, usted no acogió esa propuesta? No, yo no tengo que acoger nada. Lo que él tiene que hacer es presentar esa solicitud formalmente y entiendo que no la ha presentado. Si la gracia aquí, mire, yo le voy a decir lo siguiente. Cuando alguien cree que la OEA tome alguna decisión, va a la Secretaría del Consejo y dice, quiero poner este tema en tabla. Y cualquier país, cualquiera, por sí solo tiene derecho a ponerlo en tabla. Nadie lo puso en tabla. El embajador que se refirió al tema, se refirió a él en otros asuntos, para que entendamos en términos chilenos, hora de incidentes. Bueno, ahí no se toman acuerdos, en esa parte no se toman acuerdos. Por lo tanto, si alguien quiere que lo vea tome acuerdo, es muy simple. Le pide a la Secretaría del Consejo que ponga el tema en tabla. Señor No se Insulza, escuda detrás del secretario general, pues. ¿usted encuentra ¿Cómo? le quiero hacer una pregunta, usted encuentra en términos genéricos que de lado y lado se intenta a veces utilizar a la OEA, me refiero transversalmente, ideológicamente, que la critican, le piden que intervenga más que según principios genéricos, según la conveniencia ideológica del país en cuestión finalmente? Absolutamente, pues si los mismos que estaban en contra de lo que hicimos en Honduras, después estuvieron a favor de lo que hicimos en Paraguay, ahora están en contra de lo que se hizo en Venezuela y viceversa. Si esto es un juego, lo que pasa es que por algún motivo se olvidan de que hay un consejo, se olvidan de que hay países, se olvidan de que esto es, digamos, un sistema parlamentario en que los que toman soluciones son el consejo y siempre es el secretario general. Yo no me quejo, pero me parece que me corresponde explicarlo, pues. Porque mire, cualquiera de los 34 países miembros podría haber pedido que este tema fuera tratado en tabla en el Consejo. Ninguno de los 34 países lo ha hecho. ¿Por qué se supone que debería hacerlo yo? Señor Insulza, en el marco de la CELAC se ha hablado mucho de una nueva relación entre Europa y América Latina, en la cual América Latina ya no es sencillamente el sector del mundo que le va a pedir plata, que le va a pedir financiamiento a Europa, sino que puede haber una relación distinta. ¿Hoy Europa tiene algo que aprender de lo que está pasando en América Latina? Bueno, yo creo que hay cuestiones importantes, por el trato precisamente del tema de las variables macroeconómicas. Los países de América Latina han sobrellevado bien la crisis en su mayoría, fundamentalmente porque tenían reservas adecuadas, porque tenían políticas económicas, macroeconómicas sanas, porque tenían un nivel de endeudamiento relativamente bajo, se habían intentado fortalecer su moneda de manera adecuada. Algunas de esas cosas, evidentemente, podrían ser útiles para Europa, ¿no? Pero claro, creo que en el caso de Europa lo que hay es un proceso de integración muy acelerado, muy fuerte, que sin embargo no tiene todavía la posibilidad de conducir con una sola política, tiene una sola moneda. No puede tener una sola política respecto de cada país porque del conjunto de los países, porque eso no está establecido en ninguna norma. Y eso ha perjudicado mucho a Europa. Es como si en Estados Unidos, ante una crisis del dólar, cada uno de los 50 estados reaccionara por su cuenta. Estados Unidos tiene una sola moneda, pero tiene también una sola política económica. Europa tiene una sola moneda y tiene muchas políticas económicas, y creo que eso lo ha perjudicado, y en eso nosotros no es mucho lo que podamos aportar. Eso es verdad. ¿Cuál es la principal debilidad, a su juicio, de América Latina para que hable con una voz, tenga mayor peso al hablar en conjunto con Europa? Bueno, mire, yo creo que el principal tema es que no tenemos, son las carencias todavía en materia de políticas comunes. O sea, por ejemplo, a nosotros nos tocó vivir ese tema en Chile y con el Mercosur, cuando la Unión Europea insistía en una negociación Mercosur con Chile, con la Unión Europea. Y la verdad es que Chile tenía una política económica distinta. O sea, la existencia de políticas económicas y comerciales distintas, más allá de que en algunos casos, yo creo que en ese caso se justificaba, es lo que hace imposible hablar con una sola voz. Porque, como digo, los países tienen intereses distintos y los manifiestan en políticas distintas. Y en ese caso, hablar con una sola voz es difícil. Pero creo que hoy día, sobre todo la voluntad de entendimiento que existe en la región, el hecho de que casi todos hayamos superado adecuadamente la crisis, que tengamos economías más abiertas, que nuestra relación económica comercial sea con Estados Unidos, con Europa, con Asia, sea más equilibrada, eso permite probablemente un diálogo un poco más fructífero.
Uno de los temas de la cumbre y que va a estar probablemente, de acuerdo a lo que se ha dicho en la declaración final, es la defensa del comercio abierto entre los miembros. En ese sentido, ¿el bloqueo de Estados Unidos a Cuba debería ser parte también de las preocupaciones de esta cumbre, considerando el tema del comercio abierto? No. Bueno, seguramente lo va a plantear. De hecho, se planteó en la cumbre de las Américas, pero Estados Unidos estaba ahí presente. No creo, francamente, que los europeos acepten escuchar, o más bien buscar alguna resolución sobre ese tema estando Estados Unidos fuera de la mesa, no. Esta es una cumbre Europa latinoamericana, no es una cumbre en la cual participa Estados Unidos, y no es práctica diplomática aceptable el discutir determinados temas si el país involucrado esté presente. ¿Es Europa también proteccionista con sus mercados, con su agricultura, por ejemplo? ¿Hay una relación de desventaja que debiera tender a igualarse entre América Latina y Europa, reconociendo que hay algunos mercados en nuestro continente que también protegen bastante su industria, por ejemplo Brasil? Pero ¿quién está más desbalanceado en el tema de proteger sus mercados y no abrirse a este libre comercio? Bueno, yo creo que en el caso de Europa lo que hay mucho es lo que se llama el comercio administrado, es decir, la toma de decisiones en Bruselas respecto de distintos productos, el distinto grado distinto nivel de valor agregado de determinados productos y otras cosas para los efectos del comercio. Creo que el principal obstáculo, sin embargo, porque usted sabe que la Unión Europea tiene un acuerdo comercial económico con Chile, tiene acuerdos parecidos con algunos otros países del Atlántico y del Pacífico. Y sí, el principal problema para la Unión Europea ha sido el acuerdo con Mercosur, y es lógico porque en Mercosur están los principales productores agrícolas de la región, y ciertamente la política agrícola común de la Unión Europea es proteccionista, por cierto. En estas cumbres... Por lo tanto, es difícil pedirle a países como Uruguay o como Argentina que entren en un acuerdo comercial cuando los principales productos de exportación que tienen no tendrían en ese acuerdo comercial un acceso libre a la Unión Europea. En estas cumbres se suele hablar mucho de libre mercado, entendido como libre tránsito de bienes, de productos. Pero otro tema es el libre tránsito de personas, y sabemos que en Europa hay muchas barreras a la inmigración, cada vez más con la crisis desde Latinoamérica. ¿Debería ser ese también un tema que planteen con fuerza países latinoamericanos, las barreras para la migración, para el libre tránsito de personas también entre un sector y otro? Yo creo que sí, que es bueno plantear ese tema, entiendo que está en la agenda de la cumbre. Y hoy día en mejores condiciones porque también muchos europeos están emigrando hacia América Latina en busca de empleo. Entonces tal vez sea el momento de negociar políticas más balanceadas y por así decirlo, más equilibradas, ¿no? La verdad es que creo que sí, un buen momento, pues ese tema entiendo que está en la cumbre, el tema migratorio, entiendo que algo se va a conversar sobre esto. José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, le agradecemos esta entrevista con CNN Chile. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Termina entonces primera edición, nos reencontramos en CNN Prime.